Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Vamos a comenzar contigo, Géminis. Bueno, mi queridísimo Géminis, pues vamos a ir comenzando, vamos a ver cómo están las energías. Ya sabéis que vamos a ver un poquito de todo, pero en lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Comenzamos, Géminis. En el trabajo a día de hoy, por muchos movimientos que haya, Géminis, ten en cuenta que lo que tienes es estabilidad. No pienses que tú te vas a quedar sin trabajo, por muchos cambios que haya dentro del lugar que tú estás trabajando, porque los va a haber. ¿Bien? Géminis, que no estáis trabajando. Llega el momento del cambio, llega el momento de avanzar. Noticias de mano de una persona conocida, una mujer en concreto. Esta persona te diría o te echaría una mano, Géminis, en el tema del trabajo, de la búsqueda de empleo. Los Géminis que tenéis un negocio, tienes miedo al cambio. Sabes que se avecina un cambio y tienes cierto miedo a ese cambio. El cambio se va a dar sí o sí. No pienses por ningún momento que es negativo para ti. Más de hecho, cuando tú hagas ese cambio, Géminis, te vas a acordar de mí. Vamos a continuar. Continuamos con tu economía. Vamos a ver, Géminis, tu economía. ¿Tienes ciertas dudas sobre algo que se avecina? ¿Tú piensas que te van a quitar algo, Géminis? ¿Piensas que vas a perder algo? No vas a perder nada. No vas a perder nada. Y todo lo que esté ahora mismo en un proceso judicial o algo así, te puedo hablar de un triunfo para ti, Géminis. Los que estéis en situación de vender o de comprar cosas importantes, cierta duda por parte de vosotros también. Cierta duda, pero finalmente se realiza o esa venta o esa compra. Vamos a seguir, Géminis. Ahora sí, vamos a comenzar con lo que más nos gusta y os gusta. El tema sentimental. Vamos a comenzar con los Géminis que estáis solteros. Géminis, estás luchando contra una soledad aquí. Necesitas ver o proyectar la vida de otra forma, muy importante. Porque si no, hay como una especie de estancamiento en tu vida. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Géminis, que estáis solteros. Oportunidad con una persona mayor que tú y tú no quedarás nada con esta persona, Géminis. La oportunidad llega, pero tú no vas a querer. Tú no vas a querer, Géminis. Además es que es una persona que pertenece a tu pasado. Tú ya has hablado con esta persona. Y en la carta que tú vas a tener una oportunidad con esta persona, pero que tú no quieres. Vas a pensar, vas a decidir, vas a valorar y no vas a querer una relación. Ni una amistad, ni un rollo, ni un nada de nada, cero. Entonces, persona importante aquí en tu vida. Marca a alguien del que tú te puedes enamorar o de la que tú te puedes enamorar. Pero ese alguien
te digo que esconde algo. Te digo que esconde algo, Géminis. Vamos a ver qué más. Vamos a hacer una general. Géminis, que estáis solteros. Sale clarísimo la oportunidad de cambiar tu vida y como tú, Géminis, parece ser que esta persona pues no te interesa y vamos, que pasas página. Puedes vivir una historia con esta persona que ha salido aquí, que tú sí te puedes enamorar de esta persona, pero esta persona dicen que algo esconde y lo sabrás que esconde, pero esta persona no es para una relación fija, ni es para una relación seria. Para nada. Así que yo te puedo decir mucho, aprovecha la oportunidad, ¿no?, que te llega, porque sí es cierto que esta primera persona me sale como para buscar una relación estable, para convivencia, y sale clarísimo. Pero es que yo lo que veo clarísimo es que tú no vas a querer nada con esta persona. Y sale claro. Entonces, el rechazo hacia esta persona marca muy claro, y justo después, 2-3 semanas después, es cuando tú comienzas a hablar con otra persona, que aquí lo que te ofrece es pasártelo bien, pasar un rato bien y ya está. Sale clarísimo. Entonces hay que proyectar muy bien qué es lo que queremos. Eso es muy importante. ¿Qué es lo que queremos? Habrá personas que estéis cómodas así y otros no tanto. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Géminis. Vamos a ver qué más nos dicen las cartas por aquí. Vamos a ver, que no me gusta a mí. Me gusta tenerlo todo ordenado siempre. Un poquito obsesa del orden, no os voy a engañar. Oportunidad que dejaremos escapar, sale clarísimamente, Géminis. Y esto podría estar ya en tu vida. Podría estar en tu vida y podríamos retrasar muchas cosas que por destino van a llegar sí o sí. Hay que valorar aquí, ¿qué es lo que queremos de cara a futuro? ¿Qué es lo que queremos de cara a futuro, Géminis? ¿Qué queremos? Entonces, quiero hacer mucho hincapié en los Géminis ya de mi edad, de 40 y tantos. Quiero hacer, en este caso, quiero hacer hincapié en ellos. Se podrían retrasar muchas cosas. Y si ya llevas un tiempo solo o sola, pues esto es aumentar ese tiempo, mucho más, mucho, Géminis, pero esto ya lo tienes que valorar tú. Entonces tú tienes que ver qué es lo que a ti te compensa de cara a futuro, ¿no? El físico es físico. El físico es algo pasajero. Y lo que queda siempre es el interior de la persona, ¿no? Entonces yo creo que con esto lo estoy diciendo todo. Vamos a continuar. Géminis, que estáis solteros. Que me he equivocado.
Me he equivocado. Es que no te estás guiando de... Es que no te estás guiando de tu corazón, te estás guiando de la atracción. Ese es el tema aquí. Y aquí lo que te dicen es que te guíes de tu corazón, ni más ni menos. Que te guíes de tu corazón, que vas a tener una oportunidad importante que por lo menos que conozcas a esta persona, o que, aunque ya la conozcas de antes, sino que la conozcas un poquito más en otros aspectos, porque a lo mejor esta persona os puede sorprender y mucho. Géminis, entiendo que muchos de vosotros estaréis en una situación de vuestra vida que no tenéis ganas de convivencia o se os viene grande en este caso, pero ya eso es algo que tenéis que valorar vosotros. Es algo que tenéis que valorar vosotros. Quiero miraros con otra baraja, Géminis, para concretar aquí algunas cositas. Es que puedes sentir hasta frustración si comienzas esa otra historia que te indican las cartas. Cuidado, porque actúa con prudencia con la persona que te gusta tantísimo, tantísimo físicamente, porque es una persona que igual que llega a tu vida se va a ir, así, sí, de la nada. O sea, no va a esperar a explicarte, no va a esperar a decirte, oye, mira, que no funciona, no va a esperar a nada, es que igual que aparece, desaparece. Entonces esto, como te he dicho en un principio, valora qué te aporta cada uno de ellos, valora. Géminis, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar un mensaje especial del amor cuando termine con los Géminis que estáis casados, los que estáis en convivencia y Géminis que estáis de novios. Ya hay muchas cosas y muchas situaciones que se han vivido con intensidad, bien, y bueno, ya están vividas. Vamos a dejarlo ahí, ya están vividas. Hay cosas que ya están vividas y estamos en otro punto. Punto en el que nos entendemos un poquito más, en el que los dos somos uno, en el que comienza la confianza, porque comienza la confianza que en un pasado a lo mejor no teníais, pues comienza este avance o este cambio, la confianza entre vosotros dos. Y esto es uno de los factores más importantes que puede llegar a tener una pareja, la confianza del uno al otro. Eso es lo más importante. Vamos a seguir. ¿Cuántas veces hemos pensado que qué queríamos en esta relación? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces hemos dicho, bueno, pues si la llevo como una relación oculta, a ver lo que dura? ¿Cuántas veces hemos ido, hemos venido? Llegó el momento de estabilizarse,
y de quitarse esos miedos. Hay uno de los dos que tiende a tener algún tipo de miedo. Pero ¿cuál es el miedo? A que le frenen a que le frenen su libertad, en cierto modo. ¿Bien? Ese es el miedo aquí. A que le frenen, a que le quiten su libertad. No veo ese problema de cara a futuro. Veo que se va a ir adaptando poco a poco esta persona y va a valorar la tranquilidad, la estabilidad y la confianza que le brinda este cambio o que le aporta este cambio. Los Géminis que estéis esperando un viaje o que tengáis proyectado un viaje, algo pasa que no se puede realizar ese viaje. Dicen que no se puede realizar. Géminis que tenéis hijos en común, pues sí es cierto que hay una persona aquí que le encantaría incluso haberlos tenido, él o ella. Pero resulta que lo has tenido tú o tu pareja. Así que no le prestes tanta atención a esto, porque es una persona que no tiene mayor fuerza. ¿Bien? O sea, que no le prestes ni gastes energía en esta persona. ¿Bien? Vamos a seguir. Vamos a seguir, mi queridísimo Géminis. Casados en convivencia y Géminis que estáis de novios. Hay muchas cosas que ya están cambiando en la relación y ayudan, todo ayuda. Todo ayuda. Situación económica, que se estabilice un poco. Las muestras de lealtad, el cambiar con esas amistades, no cambiar, sino dar prioridad ya a cosas más importantes, como es la pareja. Entonces todo esto ayuda a la estabilidad de la relación. Hay algo también que dicen que una duda que teníamos, ¿no?, que va a quedar clara dentro de muy poco, y es una duda sobre si te estaban mintiendo con algo económico, y eso va a quedar claro de manera positiva, porque yo a partir de ahí veo avances y tranquilidad importante. Vamos a seguir, mi queridísimo Géminis. Tú ten en cuenta, Géminis, que ahora mismo estás comenzando a vivir lo que de verdad has anhelado. O sea, o si no lo estás comenzando a vivir, vas a comenzar a vivirlo dentro de muy poco. Bien, entonces, aquí todo lo que sale son cartas positivas. Me hablan de libertad en todos los aspectos. Libertad, y posiblemente sea esa libertad de dejar atrás todos esos problemas que habéis tenido, todos esos dramas. Y veo como que os habéis purificado, en cierto modo. Entonces, todo lo que sale de aquí en adelante, te puedo decir que es positivo, Géminis. Vamos a continuar. Continuamos, Géminis, con tu mensaje especial del amor. Aquí te dicen, Géminis, no mires lo que rodea. Fíjate en la calma y en la tranquilidad, en el largo camino que has recorrido. Fíjate en eso. Porque lo que
a ver cómo lo digo. El envoltorio, pues el envoltorio, lo quitas, se tira y tienes el regalo. Pero vamos a ver si el regalo te gusta o no te gusta. Eso es lo que yo quiero decirte. Géminis, eso es lo que quiero decirte y es lo que te transmiten aquí. ¿Bien? Piensa en lo que has logrado. Piensa en el camino que llevas recorrido. Piensa en la tranquilidad que puedes tener de cara a futuro. Porque hay oportunidades que el destino te brinda, pero si las dejamos pasar todas, difícil. Vamos a seguir. Géminis, no te me vayas que te voy a dar otro mensaje especial del amor. Géminis, tú puedes pensar a día de hoy que tienes algo malo, muy malo. ¿Bien? Yo te diría, vas a sentir mejoría en lo que tengas. En lo que tengas, vas a sentir mejoría. De todas maneras, sí tengo que decir que los que de verdad tengáis algo complicado, diagnosticado por un médico, ¿vale? Ahí sí digo que vais a notar una recuperación. Sale clarísimo. Vamos a seguir. Seguimos, Géminis. Como siempre te digo, Géminis, ya sabes que no soy médico. Vamos a seguir ahora sí con ese mensaje especial que quiero darte. No digas que tú no puedes. No digas que tú no puedes. Tú sí puedes. Tú estás ahora mismo en un agujero que no, como tampoco pones de tu parte, pues no le ves la salida. No le ves el poro por ningún sitio, Géminis. Así que no digas que tú no puedes, que tú sí puedes. Ya me contarás, Géminis, te voy a dar un número, el número 30, para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, un mensaje espiritual. ¿Y qué más? ¿Qué decirte, Géminis? Que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides, muy importante, activar la campanita. Géminis, un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.